Hola amigos, estamos hablando, ¿qué es lo que es modalismo? Modalismo es una doctrina antigua, muy antigua. Siempre se ha usado el modalismo. Como vemos, mira, acá yo te voy a mostrar, este hombre se llama Roberto Gómez Bolaños, ¿ya? En el primer modo de Roberto Gómez Bolaño es el Chapulín. El segundo es el abuelito, no sé cómo se llama, doctor no sé cuánto. Ahí tenemos al Chavo. Él se llama no sé cuánto, Chópiras y el no sé cuánto. Aquí hay 5 modos, ¿ya? El modalismo proviene de Platón, del neoplatonismo o del platonismo, ¿ya? Hay muchos tipos de modalismo, hay 3, 4, 5, 6, pero vamos a hablar del modalismo que la gente más conoce. Aunque en psiquiatría y en matemática también existe el modalismo, ¿ya? De hecho, hay un modalismo alemán que se creó en 1960 o en 1900, pero ese es otro tipo de modalismo psiquiátrico. Esto también tiene un modalismo psiquiátrico psicológico, viene de la psiquis, ¿ya? Como decía Platón, del logos, del pensador, como lo hacía Plotino, ¿ya? Ese es otro. Plotino decía que Dios, el Padre, cuando pensaba, el pensamiento era un fruto del pensador. El pensador era el Padre, el pensamiento es un fruto del pensador y el objeto pensado era el hombre. Entonces, cuando el hombre pensaba, volvía a Dios, a ser Dios, porque era el pensador. Eso se llama pensamiento del uno de Plotino, que en California se le llama unicidad. Pero yo le voy a hablar del modalismo, que también se llama unicidad. La unicidad ha buscado varias fórmulas, no contento con el modalismo del siglo III, en el siglo II estamos hablando del siglo III, estamos hablando de modalismo, en el siglo IV de arrianismo, que lo que es Gómez Bolaño tiene aquí 5 modos. En la India, el dios Ganesha, tienes 8 modos o 3 modos. La parte derecha son 3 modos, la parte izquierda son 4 modos, la parte central es un modo. Los dioses en Egipto mutaban en modos, también eran modalísticos, se llaman dioses modalísticos, ¿ya? La unicidad le gustó este término de Perseas al versus Perseas, en el libro de Tertuliano, famoso al versus Perseas, si usted lo lee, va a ver que Tertuliano no le gustaba para nada el modalismo de Perseas, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que es el modalismo. El modalismo dice que Sabelio, no Perseas, Sabelio, decía que Dios se manifestaba de 3 formas, ¿ya? Tenemos aquí al Chapulín, Doctor y el Chavo, ¿ya? Que Dios era el Padre de la creación, Hijo de la salvación y Espíritu Santo de la redención. Algo así decía Sabelio, ¿ya? Entonces eso se llama modalismo, que Dios es uno, pero se manifiesta o mediante manifestaciones o modos en 3 personas o seres. Ahora, el término de persona, la gente piensa, 3 personas son 3 seres. No. El modalismo, Sabelio o Platón lo tomó del teatro. El término manifestación viene de personaje, ¿ya? Persona eje, o sea, del término de personaje. ¿Ya? Eso se llama modalismo. Manifestación. Tiene otros nombres también, pero significa los personajes o las personas que pueden ver dentro de un ser. Y Sabelio dijo que, como en la obra de teatro, Dios se mostró como un actor que sale a escena, en el principio como padre de la creación, en los evangelios como hijo de la salvación, y hoy en día como espíritu de la redención. Eso se llama modalismo de Sabelio, ¿ya? Modalismo. Ahora, ¿qué otra particularidad tiene el modalismo de Sabelio? Que siempre cada actor que salía en el principio salió el padre, no salieron los otros 2 actores o los otros 2 personajes de este actor. Dios es un actor, decía Sabelio. Dios es un actor y tiene 3 personajes. El personaje principal es el Padre, Padre de la creación. Después el Padre desaparece y entra el Hijo en esa escena. El Hijo sería este doctor Chapatín. Y el Hijo dura los 33 años, desaparece de escena y entra el Espíritu Santo de escena. Pero ¿cuál es el reproche que se le hacía a Saverio de almodalismo? Es que al decir que el Padre no es el Hijo, ahí tenemos arrianismo, al decir que el Padre no es el Hijo, entonces se suponía que eran 2 seres
diferentes o dos personajes diferentes. Pero Sabellius decía que eran dos personajes, dos manifestaciones, que el Hijo era Dios manifestado en carne y que el Padre era Dios mismo. Que cuando nos queríamos hablar con el Padre o con Dios teníamos que hablar con el Padre, ya que Dios en su permanente siempre era Padre, aunque nunca, cuando estaba el Hijo no estaba el Padre presente, porque él era una dispensación, como el dispensionalismo. Sale uno escena, en el Antiguo Testamento sale el Padre, después se esconde en escena, y el Dios se va a poner otro personaje como una máscara. Claro, modos también tiene que ver con la máscara, ¿ya? Manifestación tiene que ver con la máscara, y se ponía la máscara de Hijo. Y después Dios se ponía la máscara de Espíritu Santo. Pero la máscara principal de Dios era el Padre. Esto enseñaba el modalismo, esto enseña la unicidad, aunque la unicidad lo modificó con el arrianismo. ¿Qué es lo que Sabellius tenía un enemigo que, bueno, tenía dos enemigos, que es la Trinidad y el arrianismo. El arrianismo es una forma de Trinidad, también se le puede llamar modalismo. Recordamos. ¿Cuál es la diferencia de la Trinidad con el arrianismo, con el modalismo? Ya. Este modalismo llamado unicidad se llama modalismo secuencial. ¿Ya? Secuencial modalismo. Y el modalismo estático es cuando salen los dos, o sea, los tres a escena. Entonces el modalismo estático, ¿ya? Es cuando sale el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el principio. Entonces, en el principio estaba, dice la Trinidad, el Padre, el Chapulín, Doctor Chapatín y el Chavo. Estaban los tres en el principio, en el Génesis. Y en los Evangelios estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se quiere decir que estaba siempre los tres. Los tres son eternos, coeterno, consubstancial, son lo mismo, a la misma altura, el mismo poder. No hay diferencia entre ellos, tienen la misma sustancia. ¿Ya? Entonces, decimos que el Chapulín, el Doctor Chapatín y el Chavo se manifiestan en el Génesis de la creación, se manifiestan los tres en los Evangelios y en la redención. ¿Ya? También podemos decir que la Trinidad enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvo en el principio, antes del principio, y los tres juntos, siempre unidos, y que los tres son uno, ¿ya? Y que en los Evangelios, en la redención, estuvieron los tres. Todo lo contrario de lo que enseña el modalismo secuencial, que Dios es una secuencia de tres personajes, pero en el modalismo estático salen los tres personajes a escena. Podríamos decir que Sabellius dijo que en la Trinidad los tres personajes salen a escena al mismo tiempo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salen a escena al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? El que alguien por ahí dijo, bueno, entonces estos tres personajes son de la misma sustancia. Entonces lo que dijo Atanasio en su declaración, dijo que estos tres personajes de la Trinidad eran uno porque eran la misma sustancia, que el Padre era el Hijo, y el Hijo era el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo era el Hijo, y que los tres eran uno, y que el Padre era el Hijo, y el Hijo era el Padre, y los tres eran uno, ya una sola sustancia. Pero entramos a una cosa más filosófica que es la hipostasis ontológica. ¿Ya? Alguien declaró ahí, de alguna forma, para hacer diferencia, en que los tres modos de la unicidad, o sea, del modalismo secuencial, ¿cierto? La unicidad, estaban creados por una sola hipostasis ontológica. O sea, cuando tú tienes un útero fecundado con un solo espermio, por decirlo de alguna forma, que se me ocurre recién. En cambio, la Trinidad decía que un óvulo estaba fecundado por tres espermios. Pero era la misma sustancia. Es una discusión ridícula, porque cuando hablamos de hipostasis ontológicas cósmicas, ya estamos hablando en el mundo de Platón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia en el siglo I, II, III, IV se llama neoplatonismo. O sea, era gente ignorante. No solamente ignorante teológicamente, sino filosóficamente. No solamente ignorante teológicamente, filosóficamente. Y el punto 3, que era la mayoría no sabía leer y escribir. Recordemos que en el siglo IV
ya la gente en el Concilio de Nicea no sabía leer y escribir. Entonces se dijo que como la gente era tan ignorante no podía comprender esto, es lo mismo que pasa en el siglo XVI con las Biblias. Entonces lo que había que hacer era seguir las reglas de Platón y punto. Como Plotino dijo que también había dicho antes que el pensador tuvo un pensamiento y el pensamiento tenía un objeto pensado, y cuando el objeto pensado volvía a pensar, volvía a ser el pensador, ¿ya? Entonces dijeron, ¿para qué los vamos a complicar tanto? Entonces tomemos el modalismo como doctrina, el arrianismo como doctrina, la Trinidad de Atanasio, y mezclemos todo esto con la cultura griego-helénica, con la academia, ¿ya? Y todos quedaron felices. Entonces la hipostasis, como dice David Bernard en su libro, que la unicidad y la Trinidad se diferencian 1.000.000 de años de luz solamente porque la unicidad dice que son 3 personajes y la unicidad dice que no son 3 personajes, sino son 3 modos de una sola persona, y da la razón de que en la unicidad Dios tiene una sola hipostasis y que la Trinidad tiene 3 hipostasis. Usted no podrá comprender jamás en su vida qué es lo que son las 3 ni una hipostasis. ¿Y por qué? Porque David Bernard secretamente en uno de sus libros declara, o la unicidad declara, en el año 1990, que el conocimiento del ser humano es finitus o finito. Entonces se declara la unicidad como dogma. Ya la Trinidad en el siglo no sé cuánto se había declarado como dogma. ¿Qué quiere decir que es dogma? Eso es lo que usted no sabía. Dogma quiere decir que la mente del ser humano es finita, entonces hay que creer hasta donde se puede creer, y que cuando muera usted va a tener la revelación completa. Entonces David Bernard sostiene que no te preocupes en entender que lo que significa hipostasis, como la hipostasis ontológica cósmica se produce en Cristo. ¿Qué es lo que es la hipostasis ontológica cósmica? Platón dijo que las moléculas que participan en el aire en algún momento del tiempo podían materializarse por los elementos químicos que existían en en la estropósfera, y unirse con los años y convertirse los elementos químicos en un ser humano. Eso se llama, como Gargamel le llamaba, pócima o alquimia. Estamos hablando de alquimia ya. Imagínense a dónde llegamos. Ya. Entonces la hipostasis ontológica cósmica, en que algún filósofo en la antigüedad pensaba que pues, la vida se podía crear a través de elementos químicos. Entonces estamos hablando de alquimia. Y dentro de la filosofía se creó la megalomanía, que es una gran mentira. Megalomanía son personas enfermas que mienten. Entonces Platón se le llamó el megalomaníaco más grande de la historia. Y la filosofía también es llamada megalomanía, ¿ya? Porque es imposible, imagínate, que lo que sustentaba Platón, que la hipostasis es cuando los elementos del universo se unen por casualidad y comienza la vida. Pero en el momento de Cristo fue tan rápido, esto mágicamente se unieron no en miles de años, sino en un día. Los elementos que estaban en la estropósfera se juntaron y tuvieron un alma y se manifestaron en carne. Eso se llama hipostasis ontológicas cósmicas, y lo que defiende la unicidad. Imagínate la locura, tú nunca lo sabías. Ya. Y que al ser dogma no podía ser explicado por el ser humano, aunque Platón lo explica obviamente y claramente, lo explica de alguna forma científica. Platón explica por qué los elementos que están pululeando, o la polución de los elementos, las moléculas que están de minerales que están flotando en la atmósfera, pueden unirse y formar vida. Porque para Platón y para los filósofos la vida empezaba desde la unión de las moléculas que estaban en el aire, ¿ya? Pero de ahí no se explica más. Entonces esa es la discusión de la unicidad entre David Bernard, que declara que la unicidad enseña la verdad de Dios, es que Cristo tuvo una sola hipostasis ontológica cósmica, o sea que Dios mismo se hizo carne. Y que la Trinidad enseña que Dios se convirtió, tuvo 3 hipostasis ontológicas
cósmicas. ¿Me entiendes? Pero las universidades no van a farrearse esa locura, trastorno que tiene la unicidad. Entonces la unicidad dijo, entonces enseñamos el sabelianismo nomás, porque nosotros, entonces todo el mundo tiene que ir a una universidad de Trinidad en Estados Unidos y estudiar el modalismo. Como te dije, el modalismo se llamó entonces, inventaron el modalismo secuencial, donde Dios es Padre de la creación, Hijo de la redención, y espíritu hijo de la salvación y espíritu de la redención, y el modalismo estático. Estático, donde los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, salen como de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la salvación, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la redención, los tres juntos. ¿Ya? Ese es el comienzo del modalismo. Y este es solo el comienzo de lo que se llama el modalismo, o los modos de Dios. ¿Ya? Gracias, amigos.